Los polímeros son una estructura compleja formada por la repetición de unidad molecular llamada monómero. Los monómeros son pequeños eslabones que se repiten para formar un polímero mediante un proceso llamado polimerización. Los polímeros se dividen en dos grandes grupos, los naturales y los sintéticos. Entre los naturales se encuentra la celulosa, los almidones, el ADN y ARN, las proteínas, etc. Por otro lado, los sintéticos son fabricados por el hombre y se encuentran entre ellos todos los derivados de los plásticos. En este video hablaremos acerca de dos clases de polímeros naturales, el ARN y el ADN, vitales en genes y en los procesos de la vida. El ácido ribonucleico, ARN, es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas. Varios tipos de ARN regulan la expresión genética, mientras que otros tienen actividad catalítica. Estructura química del ARN. Como el ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos, llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Cada nucleótido está formado por una molécula de monosacáridos de 5 carbonos, llamado riboso, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases, los cuales son adenina, guanina, uracilo y citosina. Los principales monómeros del ARN son A, C, G y U, es decir, adenina, A, citosina, C, guanina, G y uracilo, U. Función biológica. El ARN contiene la información genética procedente del ADN para utilizarse en la síntesis de proteínas, es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos. Las tres clases principales del ARN son el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El ARN mensajero actúa como matriz utilizada por los ribosomas para la traducción de la información genética. Los ARN de transferencia actúan como adaptadores para traducir los vocablos del código genético, y el ARN ribosómico es el que se encarga de hacer las proteínas tomando parte de los ribosomas. Degradabilidad del ARN. El ARN es más fácilmente degradable que el ADN en condiciones externas a las células y dura de horas a días. ADN. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. Contiene la información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos virus, y es responsable de su transformación hereditaria. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética. Estructura química del ADN. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por 3 unidades, una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, timina y citosina. Los monómeros por los cuales se forma el ADN son adenina, citosina, guanina y timina. Funciones biológicas.
La función principal del ADN es mantener a través del código genético la información necesaria para crear a un ser vivo con semejanzas similares del cual proviene. Por sus funciones y propiedades podemos resaltar que 1. El ADN controla la actividad de las células. 2. Es aquel que lleva la información genética de la célula. Y 3. Tiene la propiedad de duplicarse durante la división celular para formar dos moléculas idénticas, para lo que necesita que en el núcleo celular existan nucleótidos, energía y enzimas. Reacción que da origen al ADN. La unión de adenina, guanina, citosina y timina es la reacción que da origen al ADN. Degradabilidad del polímero. En condiciones externas a las células dura de horas a días.